Actualmente estamos bajo una amenaza, estamos bajo una crisis, estamos en una situación adversa, y no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel internacional. Y esto está causando en muchas personas zozobra, temor, miedo, angustia. Y qué bueno que en la palabra del Señor nosotros encontramos el mensaje preciso que necesitamos para enfrentar esta situación que estamos padeciendo o que estamos atravesando en la actualidad. Y para eso vamos a meditar en el Salmo 91. Y le he titulado a esta meditación La confianza en el Señor en tiempos de pandemia. Es un privilegio de los hijos de Dios confiar en su fiel cuidado. Nosotros nos damos cuenta a la luz de este salmo, según la información que tenemos, no hay autor humano, pero entendemos que el autor divino es el Espíritu Santo. Y el salmista que escribió este salmo, aunque el salmo no nos dice quién es, como hay otros salmos que nos dicen quién es el autor humano, el salmista que escribió este salmo estaba pasando por una situación difícil, por una situación complicada, por una situación adversa. Es lo que nos damos cuenta al analizar el mensaje de este texto. Y él estaba pasando por una situación adversa, difícil y complicada, tal como la que usted y yo estamos pasando a causa de la pandemia del COVID-19. El Salmo 91 es el salmo favorito de muchas personas y muchas personas tienen el Salmo 91 abiertos en sus casas o en un atril o en la entrada de la puerta, y lo tienen más bien es como un amuleto. Pero las promesas del Salmo capítulo 91 no se aplican a cualquier tipo de persona. De eso nos vamos a dar cuenta. Pero les adelanto, las promesas del Salmo capítulo 91 se aplican para las personas que tienen una comunión con Dios, que tienen una relación personal con Él. Las promesas contenidas en el Salmo 91 son una declaración de confianza en la protección y en el cuidado de Dios en favor de aquellos que han creído y que han confiado en el Señor. Actualmente estamos en medio de una situación que nos trae cierta dosis de aflicción, de preocupación, de angustia. Y es algo que estamos viviendo a nivel mundial. Existen tantas situaciones que nos pueden amedrentar, y dentro de esas tantas situaciones está esta situación que estamos viviendo hoy en día. Y si nosotros no sabemos cómo enfrentarla, ellas nos pueden atrapar. Pero es en la palabra de Dios que nosotros encontramos las herramientas apropiadas para poder enfrentar con éxito cualquier tipo de situación difícil, cualquier tipo de situación adversa, incluyendo la que estamos viviendo en la actualidad. Y una de esas herramientas es el Salmo 91. Las palabras expresadas por el salmista en este Salmo 91 son fruto de la experiencia que él tuvo con el Señor. En su experiencia, él vivió situaciones complicadas, adversas, difíciles, y él nos va a decir, y él nos va a alentar por medio de este salmo cómo debemos nosotros enfrentar esta situación que estamos viviendo en la actualidad. Y he dividido este salmo en 3 aspectos. El lema de los que confían en el Señor en los versículos 1 al 2. La lista de los beneficios de los que confían en el Señor, versículo 3 al 13, y la herencia de los que confían en el Señor en los versículos 14 al 16. Consideremos en primer lugar el lema de los que confían en el Señor, versículo 1 y 2. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Es grandioso con este corto pasaje. El salmista nos habla de 4 nombres para referirse a Dios, que comunican su grandeza, su poder y su majestad. Primero nos dijo el Altísimo, segundo nos dijo el Omnipotente, tercero nos dijo Jehová y cuarto nos dijo Dios. Con estos 4 nombres diferentes para Dios, el salmista nos está mostrando que vale la pena depositar la confianza en aquel que está por encima de todas las cosas. Ese es el Altísimo. Que vale la pena depositar la confianza en aquel
para el cual nada es imposible. Ese es el omnipotente, que vale la pena depositar nuestra confianza en aquel que desea tener comunión, relación personal con nosotros. Ese es Jehová, y que vale la pena depositar nuestra confianza en aquel que lo creó todo y lo mantiene todo en su lugar, y nada se escapa de su control, incluyendo esta situación que estamos viviendo en la actualidad. Ese es Dios. Entonces, como creyentes, podemos descansar en Dios, sabiendo que no hay nada que acontezca que Dios no pueda manejar o que Él no pueda resolver. De Dios podemos esperar defensa segura, como un refugio inquebrantable. Si Dios es nuestro refugio y fortaleza, nada nos puede hacer daño. Si Dios es nuestro refugio y es nuestra fortaleza, nada nos puede hacer daño. Qué apropiadas estas palabras para el tiempo de hoy. Por eso el salmista recita su lema: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En su lema notamos la ley de causa y efecto. En su lema notamos la ley de causa y efecto. La causa, el habitar al abrigo del Altísimo. El efecto, morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar al abrigo del Altísimo significa el acto voluntario de hallar refugio permanente en Él. Habitar al abrigo del Altísimo es creerle a Dios, es estar con Dios, es refugiarnos en Dios, es confiar plenamente en Dios, sin importar la circunstancia, la salud, la enfermedad, la crisis, la adversidad, el dolor, la tristeza, nada de eso. O a pesar de todo eso, es bueno mantener la confianza en el Señor. Los que habitan al abrigo del Altísimo hallarán que como consecuencia están morando, según el texto, permanentemente cubiertos de la sombra del Omnipotente. Hay un refrán que dice: quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Es decir, que la sombra es tan buena como bueno es el objeto que proyecta la sombra. Ahora, en el caso que nos ocupa a nosotros, el objeto que proyecta la sombra es el Omnipotente, es el Shaddai. El Shaddai significa el Todopoderoso que nutre con abundancia. Entonces, morar bajo la sombra del Omnipotente es garantía de que nada malo nos puede ocurrir. Morar bajo la sombra del Omnipotente es garantía de que nada malo nos puede ocurrir. Ahora bien, las únicas cosas malas que nos han de ocurrir a los creyentes que moramos bajo la sombra del Omnipotente son aquellas que el Omnipotente permite para Él cumplir su voluntad. Eso es bueno que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, vale la pena realmente confiar en el Señor. Vale la pena depositar nuestra confianza en Él. Ahora bien, consideremos en segundo lugar la lista de los beneficios de los que confían en el Señor. Vale la pena confiar en el Señor en tiempos de crisis. Vamos a analizar los beneficios que nos ofrece este salmo por confiar en el Señor. El primer beneficio de los que confían en el Señor es liberación de los ataques sorpresas del enemigo. La primera parte del versículo 3 dice: Él te librará del lazo del cazador. El cazador usa toda su astucia para atrapar su presa. Una táctica semejante usa el enemigo para atacarnos a nosotros. Y hoy nosotros estamos siendo atacados por un enemigo invisible. Pero los que confiamos en el Señor no debemos tener temor, porque uno de los beneficios de confiar en Él es que vamos a ser librados del lazo del cazador, del lazo de este enemigo invisible que está atacando a muchas personas a nivel mundial. Dios es capaz de resguardar a sus hijos de todos los temores que nos pueden afectar, incluyendo los lazos o trampas de malhechores, guerras, mortandad, así como la que estamos presenciando en la actualidad. El segundo beneficio de los que confían en el Señor es liberación de la plaga mortal. Esto lo dice la segunda parte del versículo 3. Dice así: Él te librará de la peste destructora. Es bueno que podamos saber lo siguiente. Las plagas mortales o las epidemias han diezmado a millones de personas a lo largo de la existencia de la humanidad. Y le voy a dar dos ejemplos.
50 millones de personas murieron en la pandemia de 1918. Y 17 millones de personas murieron a causa de la plaga bubónica en los años 1500. Entonces, las plagas, las epidemias han diezmado a las personas a lo largo de la existencia humana. Lo que estamos viviendo ahora no es nada nuevo. Pero los que confiamos en el Señor no debemos temer ser presa de la plaga mortal o pandemia, porque otro de los beneficios de morar bajo la sombra del Omnipotente es justamente ese: ser librados de la peste destructora, y eso lo ha prometido el Señor, y en eso debemos confiar y estar seguros y animarnos en eso. El tercer beneficio de los que confían en el Señor es seguridad. La primera parte del versículo 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Así como los pollitos se cubren bajo las plumas de la gallina para encontrar total seguridad bajo de sus alas, los que confiamos en el Señor también podemos cubrirnos bajo la sombra del Omnipotente, y es allí donde vamos a encontrar total seguridad. Es en el Señor donde vamos a encontrar felicidad, y es en el Señor donde vamos a encontrar seguridad. Él es el único refugio que realmente funciona. El cuarto beneficio de los que confiamos en el Señor es protección. La segunda parte del versículo 4 dice: escudo y adarga es su verdad. El escudo era un artefacto diseñado para proteger al soldado contra los ataques del enemigo, y la adarga era un escudo más pequeño hecho en cuero ovalado en forma de corazón. Con estos dos artefactos, el soldado salía a la guerra y se sentía seguro, y sabía que podía enfrentar la guerra con plena seguridad. Pues los que hemos confiado en el Señor podemos también sentirnos seguros en la batalla contra el enemigo, que en estos momentos se llama el coronavirus, o en medio de cualquier otra situación, de cualquier otro peligro. Creer que la mano fiel del Señor está en nuestro favor para guardarnos y para protegernos. El quinto beneficio de los que creemos en el Señor es confianza. Confianza, mira lo que dice el versículo 5 y 6. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Qué desastroso es vivir con temor. Muchos hoy están con temor, con angustia, con zozobra, pero no vale la pena vivir así. Y este salmo nos alienta para que no vivamos así, para que saquemos ese temor, para que saquemos esa aflicción, para que saquemos esa angustia, porque otro de los beneficios de confiar en el Señor es que podemos creer en lo que Él ha dicho, y lo que Él ha dicho es la verdad. Entonces no hay motivo para vivir de esa manera, porque otro de los beneficios de los que confiamos en el Señor es que podemos vivir confiados, podemos vivir tranquilos, no importa la situación en la que estamos viviendo actualmente. Vale la pena confiar en lo que el Señor nos está diciendo en este texto. La invitación es que en estos momentos saquemos ese temor, saquemos ese miedo, porque habitar al abrigo del Altísimo es estar cubierto, es estar bajo su sombra, y nada malo nos puede acontecer. El sexto beneficio de los que confían en el Señor es inmunidad. Mira lo que dice los versículos 7 y 8. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Los que confían en el Señor, según este texto, son inmunes en cierto sentido a los males que azotan a la humanidad. Los creyentes, escuche bien esto, los creyentes no saldremos de este mundo ni un instante antes ni un instante después de que sea la voluntad del Señor. De modo que si algo trágico ocurre a nuestro alrededor y todavía no es la hora fijada por Dios para salir de este mundo, entonces nada nos puede pasar.
Nada nos puede pasar si no es el plan del Señor. Eso dice la Biblia, pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no pasará. La promesa es que nuestros enemigos, incluyendo las pandemias, caerán derrotadas a nuestros pies y que sus acciones de maldad no llegarán a nuestras vidas. Así que ánimo a creer en esta verdad. Ánimo a descansar en la palabra del Señor. Séptimo beneficio de los que confían en el Señor, como si fuera poco aparte de todo lo que ya hemos mencionado. El séptimo beneficio es guardia angelical. Mira lo que dice los versículos 9 al 13. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. El salmista está hablando al lector y dice algo como esto: mira, por cuanto tú también has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo como el refugio para ti mismo, entonces no vendrá mal sobre ti de repente, ni la plaga llegará a tu casa. Eso es lo que nos está prometiendo el Señor. Y ahora, ¿cómo se hace esto posible? Pues para eso Dios ha puesto en acción las huestes angelicales. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios para beneficio de los que hemos creído en el Señor. Mire lo que dice Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Una de las funciones de los ángeles, según este texto, es cuidar a los creyentes, cuidar a los que son hijos de Dios. Dios utiliza, según este texto, a sus ángeles para proteger a los suyos en este mundo. Y esto es fantástico. Esto es interesante y es muy apropiada esta palabra para este tiempo que estamos viviendo. Dios manda sus huestes angelicales con instrucciones precisas. ¿Sabes para qué? Para que nos cuiden. Por eso debemos confiar en Él. Ellos son nuestro guardaespaldas. Ellos son los que están las 24 horas del día guardándonos y protegiéndonos. En los versículos 9 y 10 encontramos una promesa de protección divina para la salud. Voy a leer estos dos textos en la versión Dios habla hoy, versículos 9 y 10. Dice: ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa. Este pasaje promete protección de las enfermedades como una bendición de aquellos que hemos sido redimidos por el Señor. Aquí se habla de una defensa permanente de las enfermedades, pero teniendo en cuenta que hagamos del Señor nuestro refugio, teniendo en cuenta que hagamos del Señor nuestra habitación. Cuando hacemos lo que Dios nos ha dicho, es decir, hacemos de Él nuestro refugio, hacemos de Él nuestra habitación y confiamos en Él, llevándole nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, nuestras tristezas, y cuando lo buscamos a Él y somos encaminados hacia lo que Él desea, entonces esta promesa va a ser una realidad en nuestras vidas. Vamos a ser guardados de cualquier tipo de enfermedad. Finalmente, consideremos en tercer lugar la herencia de los que confían en el Señor. Notemos en primer lugar el requisito de la herencia. Les dije al principio que este salmo o el mensaje de este salmo no es para cualquier tipo de persona. Esta herencia no es para todas las personas en general. Es solamente para un grupo especial de personas. Y no sé si usted hace parte de ese grupo especial de personas. Y ahora que yo explique, usted se va a identificar. Y usted va a saber si hace parte del grupo especial de personas para el cual el mensaje del Salmo 91 es aplicable. La primera parte del versículo 14 nos muestra ese requisito. Dice así: por cuanto en mí ha puesto su amor. El requisito
es poner nuestro amor en Dios. El requisito no es solo creer en Dios, el requisito no es asistir a una iglesia, el requisito no es hacer buenas obras. El requisito para que el mensaje de este salmo sea una realidad en nuestras vidas es poner nuestro amor en Dios. Y amar a Dios es, según primera de Juan 5:3, obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos. Eso es poner nuestro amor en Dios. Mira lo que dice primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, número 1, y sus mandamientos no son gravosos. De modo que las promesas entonces del Salmo 91 se activan en aquellos que, número 1, andan en obediencia a Dios y guardan sus mandamientos. Para esos que hacen lo que aquí está diciendo el texto, es aplicable el mensaje del Salmo 91. Si usted obedece a Dios y guarda sus mandamientos, este mensaje es para usted. Poner nuestro amor en Dios es mantener una comunión con Él por medio de la lectura de su palabra, por medio de la meditación de su palabra y por medio de la oración, es decir, de hablar con Dios a través de la oración. Poner nuestro amor en Dios es poner en práctica su palabra en todas las áreas de nuestras vidas. Es vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Poner nuestro amor en Dios es llevar un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de nosotros. Poner el amor en Dios es sacrificar nuestros intereses personales en favor de los de Dios. Eso es poner nuestro amor en Dios. Si hemos hecho esto, si usted está haciendo esto, este mensaje es para usted. Solo haciendo esto, bajo la dirección del Espíritu Santo, es que obedecer los mandatos del Señor será una realidad para nosotros. Pero si intentamos hacerlo con nuestra propia fuerza, será imposible. Entonces, entendamos que el mensaje del Salmo 91 no es para cualquier tipo de persona, es para un grupo de persona especial. ¿Y cuáles son? Aquellos que obedecen a Dios y guardan sus mandamientos. Notemos ahora en segundo lugar la garantía de la herencia. Son varias cosas que implica la garantía. La garantía de la herencia incluye, número 1, liberación. Número 1, liberación. Yo también lo libraré. Dice la segunda parte del versículo 14. Y esto debe tomarse en un sentido bastante amplio. Él nos ha de librar de situaciones difíciles. Él nos ha de librar de pestes. Él nos ha de librar de situaciones adversas. Él nos ha de librar de tentaciones. Él nos ha de librar de cualquier situación, de cualquier ataque sorpresa del enemigo, incluyendo el enemigo invisible en el cual actualmente nosotros estamos bajo sus amenazas. El creyente que deposita su amor en Dios es inmune e invencible hasta que Dios así lo disponga. Y cuando Dios dispone otra cosa, eso será porque aquello es lo más conveniente para cumplir el Señor su soberana voluntad. Eso es bueno que lo tengamos muy en cuenta. Aunque al salmista y a nosotros no se nos está prometiendo una total inmunidad contra las calamidades, el Señor nos asegura que estará presente al lado de nosotros, al lado de los que le invoquemos, y nos librará y nos glorificará. La garantía de la herencia incluye, número 2, exaltación. La tercera parte del versículo 14 dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. El legado entonces de los que confían en el Señor es ser puesto en alto, es decir, fuera de peligro, fuera de cualquier situación adversa, y aquellas que Él nos permite pasar es porque Él así lo ha planeado. Pero el texto nos está diciendo que Él ha prometido ponernos fuera, libre de cualquier situación adversa o complicada. Y aquellas que Él permite, nuevamente lo repito, son las que Él ha planeado y las que son parte de su plan soberano para Él cumplir su voluntad. La garantía de la herencia incluye también, número 3, respuesta a la oración. Respuesta a la oración. Mira lo que dice la primera parte del versículo 15. Dice,
Me invocará y yo le responderé. Es decir, Dios se pone a disposición de los que depositan su amor en Él. Dios se pone a disposición de aquellos que hemos depositado nuestro amor en Él. Él está dispuesto a escuchar nuestro pedido de oración en medio de esta situación. Ahora, y en respuesta a nuestro clamor, Dios ha de responder. Ahora, debemos entender que Dios no está obligado a responder a cualquier tipo de persona. Dios responde a aquellos que hablan con Él o a aquellos que oran de acuerdo a su voluntad. Aquellos que le piden a Dios de acuerdo a lo que está en la palabra del Señor. Recuerde que existe un requisito para recibir los beneficios de esta herencia, y ese requisito es poner nuestro amor en Dios. Y cuando esto sucede, vamos a encontrar que estamos pensando como Dios piensa, estamos deseando como Dios desea, estamos odiando lo que Dios odia. Por lo tanto, nuestros pedidos, nuestras oraciones a Dios serán solamente aquello que es la voluntad de Dios y aquello que es bajo la condición de Dios. Entonces, cuando nuestras oraciones son así, Él se compromete a responder ese tipo de oración, ese tipo de clamor que nosotros le hagamos a Él. Ahora, la respuesta de Dios a la oración de nosotros, sus hijos, es estar con nosotros en la angustia, dice el texto, y librarnos del peligro, además de saciarnos de larga vida, dice el versículo. La experiencia de protección y liberación de los creyentes es el resultado del diálogo entre nosotros y Dios, en el cual el creyente ora e invoca a Dios, y Él está dispuesto a respondernos a través de la oración que nosotros hagamos bajo la voluntad de Él. Usted como creyente necesita apropiarse de las promesas de protección y liberación contenidas en el Salmo 91 a través del ejercicio de la oración. La oración es el mecanismo que Dios tiene y pone a nuestra disposición para asegurar una vida relacional y de comunión con nosotros. Por eso es que el Salmo 91 no es para cualquier tipo de persona. La oración nos permite conectarnos con Dios, hablar con Él según su plan y según su voluntad. La garantía de la herencia incluye el número 4, consuelo. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 15. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Interesante que los que confían en el Señor, los que depositan su amor en Él, no estamos exentos de pasar por momentos de aflicción. No estamos exentos de pasar por momentos de aflicción. La aflicción no debe ser vista como un extraño, debe ser vista como un amigo, porque es en medio de la aflicción que nos volvemos más sensibles a las cosas de Dios. Y es en la aflicción cuando buscamos al Señor y Él nos enseña lecciones importantes. En medio de esta situación que estamos viviendo, el Señor tiene lecciones importantes que enseñarnos. No nos perdamos de esas lecciones. Dios, por tanto, no ha prometido a nadie jamás que nunca va a experimentar aflicción. Lo que sí ha prometido Dios, según este texto, es que su presencia estará junto a nosotros en los momentos de aflicción. Eso es consuelo. Su presencia estará con nosotros en los momentos de aflicción. Su presencia nos garantiza seguridad, protección, guía y consuelo en medio de cualquier aflicción. Por eso es que Dios nos dice que Él nos va a librar, Él nos va a guardar. Y Dios ha dicho en su palabra que nos va a librar de esa aflicción, no en el sentido de que la va a quitar, sino que no va a permitir que esa aflicción nos haga daño. Esto es consolador. Él en medio de las aflicciones, Él está diciendo, yo voy a estar contigo, yo la voy a atravesar, no vas a estar solo en esa dificultad. Y por último, la garantía de la herencia incluye, número 5, largura de días. Versículo 16 de este Salmo 91 dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esto nos habla no solo de cantidad de vida, sino de calidad de vida. Cuando nosotros tenemos al Señor como nuestro refugio, como nuestra protección y como nuestra garantía, esto es vivir los días agradables delante de los ojos de Dios. A confiar en estas promesas.
Él está con nosotros, no nos ha abandonado y Él quiere que estas promesas, que nosotros nos apropiemos y que sean reales en nuestras vidas y fuera los temores y reemplacémoslos por la confianza en el Señor. El Señor les guarde y a creer en esta palabra, Él está con nosotros. Adelante, Dios me les guarde.